Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Claro que sí, hay remedio, ya lo dicen nuestros amigos los hormigones. Bueno, y eso esperamos, que haya remedio para el tema que vamos a tratar hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Una vez más nos hemos juntado para la edición 112 de Domingos Laicos, a la técnica Javi El Peli, luego Gobal con su maravillosa viñeta y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Bueno, vamos a empezar como siempre con la viñeta que ha hecho en exclusiva Gobal, que hace alusión a ese mazazo emocional, ese impacto emocional tan tremendo, tan cruel, tan atroz que siente esa madre, ese padre, ese hermano, esa hermana, al descubrir que en esa tumba a la que han estado llevando flores, que creían que tenía depositado su bebé perdido, su amado bebé, está vacía. Hoy vamos a hablar de ese momento tan horrible, de las exhumaciones y de los descubrimientos que se están haciendo sobre estos crímenes de lesa humanidad que han sido el robo de bebés en España. ¡Comenzamos! La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Cuando escuches este programa o veas el documental que te sugerimos en el enlace, quizás te entren dudas sobre si ese hermano o hermana que dijeron a tus padres que había muerto estará realmente muerto o muerta, o quizás recuerdes los rumores que escuchaste sobre la adopción irregular de una bebé allegado. En todo caso, como simple ciudadano o ciudadana, tendrás motivos para alarmarte, ya que es inconcebible la falta de respuesta de nuestra democracia, supuestamente plena, a unas víctimas de un crimen de desapariciones forzadas reconocido a nivel internacional como crimen de lesa humanidad. Franco consiguió cimentar nuestra democracia sobre miles de fosas comunes, la desmemoria y el olvido. Se ha legalizado la amnesia colectiva y esta anomalía democrática impide asegurar la no repetición y la reparación a las víctimas. Para hablar de todo ello, hoy tenemos con nosotros a dos representantes de AVA, Asociación de Víctimas de Alicante. María José Picó Robles, que es su presidenta y que también víctima, y Paco Alarcón Molero, secretario, que nos detallará las conclusiones del censo de fetos y bebés enterrados en el cementerio de Alicante que ya han realizado. Para contactar con ellos os podéis dirigir al correo electrónico avalicante@hotmail.es. El documental que os recomendamos y que lo podéis ver en la introducción después, Morir tranquila, bebés y madres robadas en tierras valencianas. Os lo recomendamos. Bueno, muy buenas a los dos. Muchas gracias por dedicarnos una parte de vuestro tiempo. Paco, María José. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. No, de verdad. Buenas tardes. Muchas gracias a Paradigma Radio y a Domingos Laicos por darnos esta oportunidad. Va a ser un privilegio escucharos, seguro que sí. Bueno, si te parece, María José, vamos a empezar por ti, porque el caso de tu familia fue mediático, pero quizá haya oyentes que no lo conozcan o que no se acuerden. Entonces, ¿nos podrías explicar, para que se vayan situando en cuál es esta realidad que vivisteis, qué pasó en el hospital que derivaron a tu madre cuando se quedó embarazada de gemelas? Bueno, esto fue en marzo de 1962 y mi madre, nosotros somos de Elche, y el ginecólogo que llevaba el embarazo, en esta ocasión, digo en esta porque mi hermano nacido 2 años antes y mi hermana 2 años después, nacieron en las clínicas privadas de este ginecólogo en Elche, y en esta ocasión le dijo a mi madre que tenía que ir al hospital de Alicante a dar a luz porque su clínica estaba llena y no había camas libres. Y es lo que hacen, se dirigen al hospital de Alicante, mi madre junto
donde la acompañaban mi abuela y mi padre. Y nada más llegar al hospital, pues nacimos y fue un parto rápido, donde mi madre nos vio nacer a las 2, pero inmediatamente lo primero que recuerda es desde ese paritorio despertarse en una habitación ella sola. No veía al médico que estaba haciendo el parto, solo veía a 2 enfermeras que tenían un lateral y que le enseñaron a las niñas al nacer. Ella se despierta sola en una habitación donde no había acompañante y donde permaneció allí los 6 o 7 días que estuvo en ese hospital. El tercer día, después de morir mi hermana melliza, de decirle que había fallecido, es cuando pusieron un acompañante en la habitación. Bueno, pues los bebés directamente pasábamos desde el paritorio al nido. Y con las madres solo nos llevaban 2 veces al día a la hora de la lactancia. Mi madre nos dio el pecho a las 2 durante 2 días, estábamos las 2 bien, pero la segunda noche, a las 12 de la noche, una monja llama a la puerta diciéndole que una niña estaba malita y cuando mi madre le pregunta qué le pasa, le dice que se queja. A las 4 de la madrugada, 4 horas después, la misma monja le llama a la puerta y le dice que la niña ha fallecido y que la otra también está muy moradita. Pero mi madre estaba sola y además no sintió lo que la noticia podía provocarle, ¿no? Esa noticia de la muerte de su hija y luego entiendes con el paso del tiempo que ella estaba medicada, pues quizá era otra de las cosas que hacían para que no fuese tan cruel la realidad a la que se enfrentaban las madres. Aunque las visitas solo estaban permitidas por la tarde, 2 horas, mi padre siempre a mediodía podía ir y estar un ratito con ella. Ese segundo día es cuando mi madre le comunica que una niña ha fallecido y al salir a hablar con algún médico o con alguien que le informara, le dicen que tiene que comprar una cajita de madera en un lugar cercano al hospital que no sea funeraria para más rapidez, porque el cementerio cierra a las 5 y tiene que ser rápido. Y en una tienda cercana al hospital trae una cajita de madera, curiosamente de conservas de la época, que es la que entrega y a las pocas horas le devuelven totalmente claveteada y con el supuesto cuerpo de la niña en su interior. Le dan un papel y le dicen que vaya rápido al cementerio, que le estará esperando el enterrador y efectivamente se dirige hasta el cementerio y el enterrador le estaba esperando y con él se dirigen hasta la fosa común donde se entierra aquella cajita. Anteriormente querían ver a la bebé fallecida, pero eso no era posible. Había muerto de madrugada y eso ya no era posible. Imposible ver a su hija fallecida. Al igual que era imposible traerla a enterrar a Elche, de donde somos, y que pagaban un seguro de decesos y donde se podía enterrar, pero tampoco eso era posible porque obligatoriamente se tenían que enterrar en Alicante, en la fosa común del cementerio de Alicante. Y es lo que sucedió y donde terminó con ese enterramiento de esa cajita en esta fosa que ya la colmataba y ya está. A los 6 días le dan a mi madre el alta conmigo y bueno, eso es lo que pasó en ese momento. También, perdona María José, pero también le debieron decir a tu madre que había muerto heladita, ¿no? Heladita, sí, cuando mi madre heladita. Le dice la monja que había muerto heladita de frío. Claro, por si acaso hubiera hecho falta enseñar, porque bueno, se especula, ¿no?, con que tenían algún bebé congelado para poder enseñar en caso de que los padres se pusieran muy peleones. O sea, que yo creo que ya le estaban preparando el tema de heladita. Sí, y lo de la fosa común, la verdad que es terrorífico, ¿eh? O sea, para no dejar rastro y que no sea ni una... la verdad que es todo tremendo, es tremendo, ¿eh? Eran criminales, pero no eran tontos, entonces, bueno, con lo que no contaban era con el ADN, que es con lo que nosotros hoy en día podemos contar y es el único motivo que nos puede hacer llegar a saber la verdad de lo que pasó y a encontrarnos. Claro.
Bueno, Paco, para la mayoría de las personas que no habrán oído hablar de la asociación de ABA, ¿puedes contarnos un poco a qué os dedicáis, qué dificultades estáis teniendo y también cómo se puede colaborar con la asociación? Bueno, la asociación, a raíz de que todos estos hechos que se empezaron a conocer en España a partir del año 2008, 2009, 2010, que tuvo mucha repercusión mediática, pues muchas familias, al igual que María José, veían estas historias en la televisión y decían que a ellos también les había pasado lo mismo, que se repetía. O sea, que el relato de María José es bastante común en todos los que conocemos, los miles y miles que se conocen. Cuando después de hacer María José esa sumación, las familias de Alicante se empezaron a ponerse en contacto con ella y al haber ya un grupo de personas importante, pues se organizó la asociación ABA Alicante, que es Asociación Víctimas Alicante, Bebés Robados y Adopciones Irregulares. Esta se inscribió en el Ministerio del Interior en el 2013, en el año 2013. Desde entonces, lo que ha estado haciendo la asociación ha sido, en primer lugar, tener un punto de encuentro de las víctimas donde puedan compartir sus experiencias y sus historias. A través de la asociación se tutelan a todas las personas que vienen, desde entonces hasta ahora, a todas aquellas personas que vienen a nosotros, les vamos tutelando en qué pasos seguir, cómo tratar el tema, arroparlos en sus historias, porque muchas de estas personas se encuentran solas y las víctimas tienden a victimizarse más todavía, a ser culpables, ¿no?, de todas estas cosas. Entonces, lo que hace la asociación es un trabajo también algo de psicológico y pedagógico en demostrarles que somos víctimas, no culpables de todas estas historias. Y luego, pues, orientarles en qué tipo de documentación se puede pedir y, sobre todo, también lo que estamos haciendo, que ya llevamos un poquito tiempo haciendo, es crear un archivo de voces, de textos o de imágenes más o menos propio, en el que cada familia cuenta su historia, su relato, o bien documentada mediante imágenes o bien escrita, por si algún día, por desgracia, las madres van falleciendo, ya va pasando el tiempo, y que van quedando los hermanos y familiares de las víctimas, y si algún día aparecieran los seres queridos que se están buscando, pues que puedan ver a través de esos documentos la búsqueda que han podido tener sus familiares respecto a ellos, ¿no? Que no le cuenten porque normalmente las personas adoptadas le van diciendo que lo abandonaron en algún convento, la puerta de un convento, o que su madre lo entregó porque no quería saber nada de él. Hay muchas historias de este tipo, o que falleció la madre en el parto, cosas así, ¿no? Y entonces a estas personas que buscan sus familiares biológicos, pues también tienen que sentirse un poco arropadas, decirles que todo eso suele ser mentira y que todas las historias y documentación que hay, pues es falsa en la mayoría de los casos, o no existe documentación o está falsificada. Por lo tanto, la asociación, respecto a la última parte de tu pregunta, a lo que hacemos ahora, tenemos muchísimas dificultades para encontrar caminos de búsqueda. Nosotros como asociación no deberíamos ser los responsables de buscar, porque ni tenemos medios, recursos económicos ni humanos para hacer esta labor. Es el Estado, el subsidiario, el que debería hacer toda esta investigación de búsqueda y solucionar el problema. Las herramientas que sabemos que se pueden utilizar para todo esto están en la proposición de ley de bebés robados, que actualmente está en el Congreso español, y hace falta que esto se apruebe y que el Estado se ponga a ello. La ayuda que podemos tener mientras esto sucede, pues la que estamos haciendo ahora. Agradeceros a todos los medios de comunicación la difusión de estas historias, de estos casos, que se sepa, que se conozca por parte de la sociedad que esto pasó, y todas aquellas personas que se están enterando ahora con 40, 50, 60 años y 70 años. Esta semana pasada un hombre de 72 años también acudió a la asociación, que tenía alguna sospecha, pero que después de ver el documental que habéis recomendado al principio, se ha abierto los ojos, lo ha visto desde otro punto de vista y también se va a poner a buscar, ¿no? Creemos que esta difusión es lo más importante, porque para que los bancos de ADN funcionen se tienen que buscar las dos partes, ¿no? Si una parte solo da su muestra de ADN, pero la otra parte, el adoptado o los descendientes de adoptados,
no dan su muestra de ADN, va a ser difícil que salgan las coincidencias y las búsquedas lleguen a buen fin. Toda esta difusión es súper importante. Totalmente. Bueno, si te parece, María José, vamos a retomar ahora tu historia, porque claro, en el 2012, a raíz de los casos que van saliendo en la televisión, pues de repente os dais cuenta que vuestro caso es análogo y se desatan todas vuestras dudas. Entonces, ¿nos puedes explicar qué fuisteis descubriendo o qué fuiste descubriendo y bueno, y luego qué pasó con esas 2 exhumaciones a las que pudisteis acceder? Sí, bueno, pues cuando estos casos se oyeron por primera vez en televisión, como bien dices, sobre 2011, pues al oír el perfil de estos casos, inmediatamente en mi casa, pues pensaron, mis padres sobre todo, y yo, porque lo había oído durante toda la vida, aquello que ocurrió con mi hermana melliza, que aunque ellos siempre creyeron que no sospecharon que la niña no murió, pensaron que algo raro pudo ocurrir allí en el paritorio o en el nido y no sé, se pudo caer, pudo haber pasado algún incidente que provocó esa muerte, porque la niña estaba bien y no había ningún motivo por el que pasara, por el que muriera. Entonces, pues inmediatamente nos pusimos en contacto con Anadir, que era la única referencia de bebés robados en aquel año, y para saber los pasos a seguir. Y nada, es lo que hicimos. Pedimos en el Hospital General, donde nacimos, la historia clínica de mi madre, en el registro civil, la partida de nacimiento y defunción de mi hermana melliza, y en el cementerio la licencia de aquel enterramiento. En el hospital, después de muchos meses, te dicen que no hay datos relativos a mi madre en aquel hospital, porque había muchas historias que se perdieron en riadas. En el registro civil de Alicante no había ningún dato de ella, ni partida de nacimiento ni defunción, pero cuando los bebés no sobrevivían 24 horas fuera del seno materno, quedaban registrados en un documento que era legajo de aborto, donde había la misma información que da origen a la partida de nacimiento, pero no da origen a ella. Pero está toda esa información. Pues curiosamente, en el registro civil de Alicante, todos esos legajos de aborto anteriores al año 78 se han perdido, con lo cual seguimos sin tener información. Y luego en el registro civil, en el cementerio, sí que estaba esa licencia de enterramiento con las coordenadas exactas donde se enterró esa cajita, lugar donde mi padre coincidía con el recuerdo de mi padre, que fue testigo tanto el día de aquel enterramiento como el de la exhumación, y donde las coordenadas indicaban el lugar exacto, además de que colmataba aquella fosa. Y lógicamente sería la primera cajita en aparecer en aquella esquina. Bueno, teniendo en cuenta esta información o falta de ella, más el legajo de nacimiento mío, es lo que da origen a mi partida de nacimiento, también desaparece del registro civil. Es algo muy escandaloso que ese documento desapareciera del libro de mi año, y toda esta información es la que le hizo al fiscal de menores, que es donde poníamos la denuncia, pues llevar a cabo la exhumación, y ordenó inmediatamente esa exhumación, que se realizó el 31 de enero de 2012, y donde no se contó con la figura del arqueólogo tan esencial, pero gracias a que Esther López Barceló, que además de conocida y además era diputada en aquel entonces en las Cortes, bueno, acudió a aquella exhumación y ella fue quien tuvo que dirigirla. Bueno, se demostró que aquella cajita apareció esa impronta en el lugar, pero no había nada, no había restos de bebé en esa impronta. Quizá por el movimiento de la tierra al paso de los años pudo haber profundizado más. Se volvió a profundizar hasta que los únicos restos de bebé que aparecieron en ese lugar son los que se llevaron a toxicología para cotejar el ADN con el de mi padre y de mi madre, que después de un año nos dijeron que no tenía afiliación, con lo cual esos restos no pertenecían a mi hermana. Cuando ya el fiscal, visto el resultado, me dijo que lo pasaría al juez para empezar la investigación. 2 días después me dice que no, que habían venido unos nuevos empleados al cementerio, consideraban que en vez de tantas filas había una fila más, con lo cual se exhumó en el lugar incorrecto
y el lugar exacto sería la fosa contigua. No podías negarte, aunque sabías que era una jugada más, porque si no, pues archivaban el caso. A los meses se realizó la siguiente exhumación en esa fosa contigua, donde después de 9 días pues se demostró que esa cajita allí no estaba enterrada, nunca se enterró. Esa cajita o esa impronta con los clavos pertenecientes a ella y un ángulo recto de aquella madera estaba impregnada en esa esquina donde se enterró, demostraban que era aquella cajita, solo que no había restos. Pues en la segunda exhumación el fiscal consideró otra vez llevarlo al juzgado para empezar la investigación, pero de nuevo a los 3 días cambió de opinión y dijo que no se podía, que se tenía que archivar el caso porque no vivía ningún enterrador de la época y no se podía saber qué hizo con la cajita. A partir de ahí, pues el caso está archivado. Y... Un detalle sobre esto que ha contado María José, cortito. Se encuentra la impronta de la cajita. La impronta es la huella, como bien dice María José, la huella que deja la caja en el terreno. Dicen que hay que buscar más abajo porque posiblemente por el movimiento de tierra los restos, los huesos se han ido para abajo. ¿Y no se han ido los clavos? Que contenían la tapa que estaba claveteada con clavos a la caja. ¿Esos estaban allí en la impronta? Vamos, está en la caja vacía, claro. Sí. Qué horror. Bueno, continuamos, Paco. Habéis elaborado un censo de fetos y bebés enterrados en el cementerio de Alicante, donde parece ser que había más de 250 fosas comunes y que habéis contabilizado más de 10.200 enterramientos, ¿no?, entre 1951 y 1990. Sobre estas exhumaciones realizadas, tenéis constancia de 4 casos que han sido suficientes para desatar todas las alarmas entre las familias. ¿Qué descubristeis? Bien, sabemos de 4 casos, aunque en la época que se hicieron las exhumaciones de María José y otras 2 compañeras más, las de Laura y Gema, que se hicieron los 2 años siguientes, también el fiscal en ese mismo periodo hizo alguna exhumación más, pero no eran personas que no han pasado por la asociación, no tenemos esa información y no sabemos qué es lo que se encontraron. Nosotros podemos hablar de lo que sí sabemos y conocemos de primera mano. Cuando empezamos en esta nueva etapa, a partir de 2019, teníamos un gobierno en la Comunidad Valenciana que había creado una ley de memoria democrática del País Valencià, en el que se nos reconocía a las víctimas de bebés robados también como víctimas del franquismo, y al tener conocimiento de que estaban destinando dinero público a las asociaciones de familiares de represaliados del franquismo a exhumar, pues nos interesamos por todas estas noticias y vemos que en donde estaban exhumando salían restos de bebés. Nos preguntábamos, nos decían que no se avisaban a las familias cuando sacaban. O sea, en una fosa común tiene de 2 a 4 metros de profundidad, 2 metros y medio, 3 metros de profundidad, por 2 metros de larga y por 2 metros y medio aproximadamente de larga y ancha. Entonces, los represaliados del franquismo se supone que están en el fondo de la fosa. Desde la superficie del terreno hasta llegar al fondo de la fosa hay distintos estratos que es donde se enterraban personas adultas pobres de solemnidad, restos de quirófano, fetos y abortos. Normalmente los fetos y abortos estaban destinados a las fosas comunes y con esa excusa también se enterraban bebés que no tienen por qué enterrarse ahí, porque las familias suelen tener sus nichos y un bebé que ha vivido ya varias horas o varios días, como el caso de la hermana de María José o los otros 2 casos también, el caso de Laura que vivió 6 días o en el caso de Gema que también vivió 3 o 4 días, no tienen por qué enterrarse ahí cuando las familias tienen sus nichos. Pues todos esos restos supuestamente se enterraban ahí. Cuando sacaban estos restos no llamaban a los familiares. Y decíamos que ¿por qué? No, es que el objetivo es buscar represaliados del franquismo. Entonces lo que hacían los arqueólogos era sacar estos restos, identificar cada individuo, los limpiaban, los meten en una bolsita de plástico, lo identifican, lo etiquetan, no identifican con el nombre y apellido ni a quién pertenece, sino que es un individuo, si pueden saber si es feto varón o feto hembra, alguna característica de este tipo, y más o menos en qué estrato estaba de la fosa para tener una idea de qué época de enterramiento fue la que se hizo. Al finalizar la exhumación, todos estos fetos encontrados, en algunas fosas no se encontraba ninguno, en otras se encontraban 20, 30 o 40 o 10, lo que fueran. No tenemos esa información porque no hemos tenido acceso a ella,
Eso, o sea, sí sabemos que la propia empresa arqueóloga los volvió a enterrar en la misma fosa común dentro de una caja, a media altura más o menos. Bueno, sabemos que están ahí localizados y que ya por lo menos ya sabemos lo que hay en esa fosa. Pero esto no era suficiente. No sabíamos más y preguntábamos al cementerio. El cementerio tiene digitalizado alguna información. No todo lo que había allí, no nos servía la información. Y fue cuando decidimos, con la ayuda de un historiador que me dio para conseguir los permisos, averiguar qué es lo que había en esa parcela y por qué se estaban exhumando represaliados del franquismo y no se buscaban los bebés robados, que ya teníamos estos casos. Por cierto, en una de estas exhumaciones de buscando represaliados del franquismo apareció en una impronta una cajita de madera, de cartón, que en su interior tenía restos de ladrillo supuestamente simulando el peso del bebé. O sea, los 3 casos de exhumación nuestros, más este ya son 4 casos, en la misma zona. Esta zona es una parcela, la número 12, que tiene como cuadrículas de un tablero de ajedrez, tiene 250 fosas comunes de las medidas que he dicho anteriormente. Pues nos ponemos a buscar en los libros del cementerio y vamos tomando nota de desde el año 1951, porque el año 57 fue cuando entró en funcionamiento el Hospital de Alicante y queríamos tener una referencia de la incidencia que podía tener antes y después del hospital. Nos ponemos a buscar hasta el año 90, que suponemos que es más o menos cuando ya casi finaliza toda esta trama de robo de bebés mediante estos métodos de decir que el bebé había fallecido. Pues nos ha dado unos resultados enormes. Hemos averiguado que esos 10.200 enterramientos, 2.200 y pico enterramientos en todo el cementerio de Alicante, eso corresponde a la totalidad de estos 40 años en el cementerio de Alicante. De esos 10.200, el 80% aproximadamente está enterrado en fosas comunes. O sea, 8.076 enterramientos constan enterrados en las fosas comunes. No quiere decir que todos sean falsos, pero si sabemos que 4 no son, estamos alarmados. Que hay 40, 400, 4.000. Queremos saber lo que hay ahí. Entonces, Paco, en estos 4 que son falsos, sería bueno también que contases qué se encontró en las cajas, que no sé si vas a eso, pero te digo porque para el que no lo haya escuchado es que es tremendo. Vale, mira, lo que estamos haciendo con toda esta investigación, que la estamos haciendo pública, estamos instando a la Generalitat a que se hagan las exhumaciones correspondientes, igual que se está haciendo con los represaliados del franquismo, y aquellos restos que se verifiquen que corresponden a una familia, que se les den y que esa familia descanse tranquila y que sepa que su bebé de verdad falleció, que queden tranquilas estas familias. Y en el caso de que no se encuentren los restos de los bebés, pues un caso más que hay que buscar y que debe constar en un censo de víctimas. Y eso es lo que estamos ahora, en estos momentos, instando a las instituciones públicas, en concreto a la Generalitat, que haga este trabajo. Estamos en ello. Y hay esperanzas de que se pueda hacer. Respecto a lo que decía Ana, María José ha contado muy bien su caso, y los otros casos, por ejemplo, el de Laura, que se hizo posterior. Laura dio a luz a un niño en el año 80-81, en el mismo hospital que la madre de María José, en el Hospital General de Alicante, y después de tenerlo todo el día, o sea, ella dio a luz por la noche, creo, todo el día, y al día siguiente lo tuvo en su habitación, en la cuna, ahí lo estuvo alimentando durante todas esas horas, y el día siguiente por la mañana se lo llevan para hacerle la prueba del talón. Ya no lo ha vuelto a ver. Aquí se da la circunstancia que en esa época en los hospitales estos, los enfermos estaban solos en las habitaciones, no estaban acompañados por familiares. Solamente había una franja horaria de visita por las tardes. Eso era lo habitual en esa época. Y cuando llegó el padre del niño, el marido de Laura, se enteró, Laura le informa de todo esto, el hombre quiere buscar a saber qué pasa de su hijo, porque era ya por la tarde y no sabían nada de que se habían llevado por la mañana, qué le pasa al niño, dónde está, quiero verlo, no lo dejaban ver, le decían que estaba enfermo, que estaba haciendo pruebas, no lo dejaban ver. Este hombre se puso obviamente reclamando ese derecho a saber sobre su hijo y el cuerpo de seguridad del hospital lo expulsó del hospital durante 24 horas por su comportamiento. Al padre lo expulsan del hospital. Se va a su pueblo, a Villena, que está a 60 kilómetros de Alicante aproximadamente, y de madrugada le llaman diciéndole que vuelva al hospital, que el bebé había fallecido. Regresa con su hermano al hospital, a las 5 o las 6 de la mañana ya estaba en el hospital, pero hasta las 10 y pico, vueltos a enfadar, sin dejarlo pasar las habitaciones, allí en el hall, al final le dice un supuesto médico que el bebé había fallecido por una parada cardíaca
y que quiero verlo, no lo puede usted ver. El bebé no se puede ver y ya está. Y pues démelo y prepáreme la documentación que me lo quiero llevar a Villena para enterrarlo en Villena. Y le dicen que no, que el enterramiento se hace en las fosas comunes del cementerio de Alicante o se queda en el hospital para investigación científica. Esto lo consulta este hombre con su mujer, que estaba con Laura, que estaba en la cama, estaba en su habitación, y con todo el dolor del mundo, pues decide, pues bueno, pues que lo entierren en una fosa común que por lo menos siempre sabremos dónde está. Ellos tenían dónde enterrarlo en Villena. Pues nada, le dan la documentación para que vaya a la funeraria a que fueran a recoger los restos del bebé, le entregan a la funeraria una caja precintada, sin que la funeraria pueda verificar el contenido ni nada, y acompañan el padre y su hermano a la funeraria y ven dónde lo entierran. Pues igual que el padre de María José, ven el lugar y la fosa donde lo entierran, donde le echan la tierra encima. Llaman a Laura a los pocos días a su casa y le dice, esto lo cuenta ella en el documental, está bien recomendado también, y le dice, una llamada telefónica anónima, busca a tu hijo, que tu hijo no está muerto, y cuelga. Van a la Guardia Civil, piensan que alguien le tiene manía, no le hacen caso, que piensan que la madre no lleva bien la muerte del bebé, que está afectada psicológicamente, que tiene fantasías, etcétera. La versión de la Guardia Civil. Pero también a los pocos días llaman al marido a su puesto de trabajo y le dicen lo mismo. Entonces eso es que alguien tiene rencores con vosotros y le dicen que cambien de número de teléfono para que no lo molesten más. Fíjate tú cómo cerraron el caso en ese momento. Bueno. Pues al cabo de los años, con todo esto también Laura, cuando se enteran todas las familias, pues denuncia su caso en la comisaría de policía. La comisaría de policía le da a tramitar la denuncia a una jueza y la jueza, junto con el mismo fiscal que hizo la sumación de María José, suma también la fosa de Laura. Y se encuentran la caja. El padre ya había fallecido 3 años después. Laura ya se quedó viuda 3 años después de aquel nacimiento. Pero sí que estaba su cuñado que asistió al enterramiento y sabía perfectamente dónde estaba, el cuñado de Laura. Y encontraron la caja y aquí no había ninguna duda porque, según dice Laura, en el sudario que se encontraron en la impronta que había dejado la caja, el sudario al lado del sudario estaba la pulserita que le ponen a los bebés en los hospitales para identificarlos. Cuando abrieron el sudario creyendo que se iba a encontrar, Laura ya pensaba que se iban a encontrar los restos de su niño allí, pues la sorpresa fue que se encontraron los restos de una amputación de un brazo de un adulto. La versión que le dieron que esto es que se han movido las tierras, que esta imputación viene de otra zona, y siguieron buscando hacia abajo, igual que en el caso de Laura, a ver si encontraban restos de bebé que con los movimientos de tierra se hubieran metido por debajo de la impronta. Pues buscaron más abajo hasta que encontraron un resto de un bebé, encontraron el cráneo de un bebé al que le hicieron las pruebas de ADN y efectivamente no era de la familia de Laura. Este es el segundo caso. Y el que queda también es muy cruel, porque este ya fue en una clínica privada en el año 81. Vicenta, la madre de Gema, da a luz a 2 niñas gemelas, gemelas totalmente. Por la noche, fue de madrugada, el marido era conductor, estaba de viaje, conducía camiones, estaba en aquel momento sola allí en la habitación. Le dicen que se despida de una de las 2 niñas. Bueno, le habían dicho que se parecían mucho, que eran 2 niñas muy bonitas, que estaban muy majas, que habían nacido con un poquito de falta de peso, pero muy poquita cosa. Las tenían en la incubadora y le habían dicho a la familia que estaban muy bien, las 2 niñas y ya está. Pero por la noche, muy tarde, alguien entra a la habitación con una niña y le dice: despídase de la niña que está malita y la tenemos que enviar a Madrid para tratar de salvarla. Y la madre, pues con mucha pena y mucho lloro, y ahí sola en la habitación, se despide de ella, le da un besito y se va. Cuando llega al día siguiente, a su marido se lo cuentan todo y llaman, le dan el alta a ella con su hija ya por la tarde, con el bebé que se queda, con Gema en este caso, se va a su casa, pero llaman al marido diciéndole que vaya a Madrid a recoger al bebé que no tiene salvación. Y obligan al padre, le dicen al padre que se coja su propio medio de transporte, en este caso su coche, que se lleve un cesto, un capazo de esto de transportar bebés de mano, y se va a Madrid acompañado de su hermana, y en los sótanos de un hospital, un señor, 2 mujeres de bata blanca, con una bata blanca que podían ser personal auxiliar, no sabemos quiénes, no sé si identificarse sanitariamente de quiénes eran, y le entregan un bebé moribundo con un catéter, con una sonda en la ingle y haciendo unos gestos de problemas de respiración como de ahogo.
La ponen en su capazo, se meten en el coche y se regresa para Alicante, donde vivían. Cuando llegan a su casa Alicante, el bebé fallece. Cogen al bebé, se van al hospital donde dio a luz y casualmente había un pediatra esperándoles en la consulta, o sea, ahí en el hall del hotel, en la puerta del hospital. Sabía, claro, que esto se iba a producir. Y sin dejarles entrar a ningún sitio ni nada, pues verifican que está el bebé fallecido, le hace el parte de función, váyase usted a casa, que mañana irá a la funeraria y se llevará al bebé para enterrarlo. ¿Lo queremos enterrar en nuestro nicho? No, se entierra en la fosa común. Vale. Pues se pasó toda la noche velando la madre y la abuela a los dos bebés, al vivo y al fallecido. Los vistió con los vestidos que le había hecho la madre a mano durante el embarazo a las dos niñas, dos vestiditos de ganchillo, las vistió a las dos. Y viendo que no se parecían, esa duda, no sé qué, pero claro, se va a imaginar que estas historias ahora las vamos oyendo, pero en aquella época no se sabía todo esto, nadie se podía imaginar que te estaban robando un bebé. Esto no entraba en la mente lógica del ser humano. Pero llegó la funeraria por la mañana, 7 de la mañana, lo metió en la cajita, se lo llevaron, y 30 años después, en el 2012, cuando se hace la exhumación, también Gema, la hermana, la bebé aquella ya se hace adulta, en la familia siempre se hablaba de que ese bebé pues era raro que no se parecieran tanto, siempre estaba esa incertidumbre, denuncian el caso, lo abren y llegan a la caja donde están los restos del bebé. Sin lugar a dudas, porque se encuentran el catéter, la sonda que llevaba en la ingle y los restos del vestido que le había puesto la madre. No había duda de que esos restos eran de la niña que habían enterrado. Le hacen la prueba del ADN y no es de la familia. Eso, se cambiaron un bebé. Por esa crueldad, además de ir a Madrid a traerse un bebé moribundo. Es terrorífico. Bueno, después de escuchar estos casos tan tremendos, nos podemos preguntar dónde están. Y ese es precisamente el tema musical de France que os vamos a poner en esta pequeña pausa, que es un tema que cierra otro documental maravilloso que colgaremos en el próximo programa, que también trataremos sobre este tema de los bebés robados en el franquismo, que se titula La caja vacía. Entonces os vamos a poner ahora este trozo, en el programa de Soledad Luque pusimos un trocito, ahora vamos a poner el trozo final de esta canción. ¿Dónde están? Son lágrimas, lejos de las ánimas, en negocio y víctimas, padres que no encuentran la expresión, son almas, lejos del resguardo, confundido espíritu, secuestrado de la protección, y lloran, ignorando su ausencia, lloran, lejos de su procedencia, lloran, un sentimiento desconocido, lloran esas almas a un espíritu perdido, en la oscuridad, lejos de la realidad, huérfanos por tiranos que solo piensan en su propia afán, sin capacidad de empatía ni humanidad, si existe un cielo o un infierno en el Ardán, una puñalada por cada lágrima derramada, de cada madre engañada y de su hijo separada, no hay calma y se exige justicia, se exige la verdad que separa una familia, y aunque lo intente, no puedo comprender, y aunque lo piense, no puedo comprender, que ambiciones, no puedo comprender, cómo pueden cometer semejante acto, y me jacto, harto, de odio y en mi corazón infarto, harto, desde la razón y solo capto el llanto de una sangre que anhela, y una corta reflexión a capela. Que sea el cielo tu protección, inmunes por religión, morir, familia rota, vuestra ambición, morir, la ley ampara y protege, sí. Cuchillo en las sienes, el rico paga, y el pobre, cuerpos inertes, rosas negras, con claveles que se clavan como esclavas, hoy. Los pájaros no pían, esos killers os lapidan, vuestras fosas comunes, venta de personas, infancia desarraigada, con pasta limpia pecados, balancea, cuántos curas en la cárcel, huele a azufre, se acerca el vuelo raso de este arcángel, pandemia franquista exhuma recuerdos, cicatrices, sentimientos, estoy en guardia y me cago en vuestros muertos, hermano llora a tu hermano, padre a tu hijo, pero una madre, en sus entrañas el desgarro de un falso cadáver, monjas y hospitales ahorcan futuros sin revólver, Moncloa no condena, pero yo sí, que os follen. Bueno, María José, tras tu experiencia y también como nos ha contado Paco, por ejemplo, la de Laura, que claro que hay un brazo, no hay cuerpo, se cierra el caso. En tu caso se cierra el caso porque no quedan enterradores vivos que puedan documentar qué pasó. Bueno, y también tienes la experiencia de otras víctimas que conoces, cuyas denuncias, por ejemplo, pues no han sido admitidas. Después de todo esto, ¿qué opinión tienes de la justicia española? Y luego, en segundo lugar, te quería preguntar si sigue adelante la querella sobre el caso de tu familia, sobre vuestro caso.
Bueno, la opinión, pues la justicia actúa ante una legislación vigente que no ayuda a nuestros casos. De ahí que es tan importante y necesaria esa proposición de ley, pues que se aprobara y que nos diera las herramientas necesarias para poder investigar y continuar con esta búsqueda de las personas desaparecidas. Pero mientras estamos aquí, solo a la espera y con la esperanza de que esta ley se apruebe para poder continuar. En cuanto a la querella de mi caso, pues continúa, pero continúa hace muchos meses que no sabemos de ella. El juzgado no la admitió a trámite cuando se presentó, entonces se hizo un recurso que se volvió a inadmitir y se volvió a recurrir y de momento está en el segundo recurso en la audiencia provincial, pero no sabemos nada. ¿Y qué os dicen para no admitir las denuncias? O sea, Bueno, ¿qué siempre alegan? siempre se amparan en la prescripción por el paso por el tiempo, los años que han pasado y demás, cuando no debería ser así, porque estos crímenes no pueden prescribir hasta que no aparece la persona desaparecida, pero bueno, lo pueden utilizar y es lo que hacen. Por el paso del tiempo, pues prescriben los casos. De ahí, vuelvo a repetir la necesidad de esa proposición de ley que nos ampare y nos ayude y nos dé apoyo a tantas dudas y a tantas inseguridades que tenemos, a tanto falta de... Paco, di. No, aquí es evidente que la justicia está funcionando con una legislación que sabemos todos de dónde proviene. Claro. Todas estas historias de los robos de bebés comenzaron recién acabada el golpe de Estado, el movimiento, la guerra que produjo el golpe de Estado fascista a la República, y donde se legislaron leyes bajo la supervisión y las órdenes de Vallejo Nájera, el psiquiatra que se formó en Alemania con otros psiquiatras nazis y que fue el que desarrolló la teoría del gel rojo, y donde el juez Baltasar Garzón, en un auto que hizo, cifró hasta el año 52 a todas aquellas primeras represaliadas de las cárceles de franquismo en más de 30.000 bebés separados de sus madres, hasta el año 52 o 54 aproximadamente. Más de 30.000 bebés, 30.900 que los recordar. Entonces, toda esa legislación se ha estado manteniendo durante toda la dictadura y poco ha cambiado en época de democracia. Han cambiado pocos artículos, pocas adaptaciones del Código Civil, y lo poco que ha cambiado también, tenemos una ley de amnistía que no permite que se investiguen los hechos del pasado. Entonces aquí nos estamos tropezando con esa ley de amnistía, que no se puede investigar nada. A mí me dijo el fiscal en una ocasión que cuando se produce una denuncia de este tipo, pues para que la denuncia se abra una investigación o si continúe hacia adelante, hacen falta dos actores, una víctima y un posible victimario. Si uno de los dos no está, pues no hay caso. Si los victimarios han ido falleciendo, pues no se investiga. Si en el caso de Laura no está el bebé, o en el caso de Laura o de María José no está el bebé, pues el bebé está desaparecido. Pues tampoco, si no hay cuerpo no hay delito, es lo que le dijeron a Laura. Y así está la situación. Tenemos una legislatura y una judicatoría que todavía son herederos de la época franquista. Sí, porque es tremendo, es que no hay cuerpo, pero entonces, ¿dónde está el cuerpo, no? Que no se dé ese paso. De eso pero no hay legislación actual que obligue a la judicaturía o al gobierno, al Poder Ejecutivo, a buscar. De ahí la proposición de ley que nosotros hemos hecho, fundamental, creada y bueno, esto ya en el programa de Soledad Luque lo hablaría más ampliamente a través de CEACUA también, que esa ley es la que pone las herramientas necesarias para que el Poder Ejecutivo, sobre todo el Poder Ejecutivo, ponga las herramientas necesarias para buscar, investigar y sobre todo difundir, contarle a la sociedad, incluir todas estas historias en el proyecto educativo español, que se conozca nuestra historia. Los jóvenes de hoy día no están estudiando la época franquista. Desde Alfonso XIII, entró la República, citan el periodo de Franco como una cosa transitoria hasta que llegó la transición española. No se sabe mucho más. Entonces, esto no puede ser así. De ahí la necesidad de nuestra ley en el Congreso que se apruebe y que todas estas herramientas ya están ahí dentro. Y que ya va siendo hora, que lleva
unos pocos de años ya la ley. Sí, 7 años, llevamos 3 legislaturas con ella. Ya está bien. Es una ignominia, o sea, la equidistancia que tienen ahora mismo los libros de texto de ESO, por ejemplo, con respecto a todo el tema de la guerra civil y el blanqueamiento que hacen del franquismo, cómo lo aumentan, o sea, el bachillerato y en la ESO es, bueno, yo os digo, lo que conozco por las edades de mis hijas, es que es tremendo, es tremendo. Además, siempre lo ponen al final de, como si dijéramos, al final de curso, y como Cuando casi no hay nunca te llega al final del libro, pues claro, tú has estado todo un trimestre estudiando los visigodos y luego cuando tenemos que estudiar la historia reciente, pues no se ve. Es terrorífico. Nosotros vamos por muchos institutos dando charlas y a los estudiantes de la cuarto de ESO y de bachillerato. Pues nos preguntan, nos hacen preguntas así como diciendo qué es el nacionalcatolicismo. Sí. Por supuesto que nadie, ni los propios adultos, han oído hablar del Patronato de Protección a la Mujer, ni de las casas cuna, ni de los orfanatos. Todas estas historias, la gente alucina. Pero por otro lado, es muy gratificante cuando termina el acto, siempre hay alguna, porque me suele acompañar Lola, mi mujer, que es la que busca a su hermana nacida en el año 69, y siempre hay algún grupito de chicas, jovencitas, de bachillerato, de cuarto de la ESO, que vienen a abrazarla, nos desean que encontremos a los niños. O sea, es una atención que pone esta juventud cuando les estás explicando durante una hora todas estas historias. Es impresionante cómo esta juventud presta atención y se sensibiliza. O sea, es necesario que todas estas historias se incluyan en los libros, porque aquí no estamos transmitiendo odio. Les ponemos imágenes de vídeos, y por ejemplo le preguntamos a una madre que qué le diría a su hija si tuviera la ocasión de decírselo. La respuesta de la madre de 80 o 90 años es la siguiente, más o menos. Dice, yo lo primero que haría sería darle las gracias a la familia que la ha criado porque ha criado a una hija que no es suya. En segundo lugar, le pediría que por favor le diga que es una hija adoptada, que tiene otra familia, que ayudarla a buscarla, que estamos aquí y que la queremos. Sabemos que tiene su vida, que no nos vamos a meter con ella, pero por lo menos que conozca la verdad. Ante unos testimonios de una madre que le quitaron a su bebé y le dijeron que estaba muerta, esos testimonios son tremendos. Los chicos jóvenes, cuando ven estas imágenes de la propia persona diciéndolas en un vídeo que le hemos grabado, pues son muy fuertes y muy complicentes. No queremos dinero, no queremos odio ni represalias ni nada, pero queremos un reconocimiento, el derecho a la verdad y el derecho a la no repetición. Claro. Bueno, el trabajo que estáis haciendo es tremendo de recopilación de datos y de todo eso. Y con todo lo que tenéis, Paco, ¿qué conclusiones vais obteniendo? ¿Tenéis ya suficiente como para decir algunas conclusiones más importantes que podéis ya? Bueno, la Consellería, con el gobierno anterior teníamos ya unas gestiones bastante adelantadas con la Consellería de Memoria Democrática, que el gobierno actual no existe esa consellería, y se estaba creando el Instituto de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana, se iba a poner en sede en Alicante, donde se iban a crear herramientas de difusión y publicidad de todas estas historias de represalia del franquismo y de bebés robados, en la que ya se nos incluía. Esta consellería nos hizo el documental Morir tranquila, bebés y madres robadas en tierras valencianas, con testimonios, para que es público, es el que vamos utilizando por todos los institutos y por toda la comunidad valenciana y por donde nos llamen, lo vamos dando. Y sí, llegó a hacer un anuncio, porque también se nos incluyó en el banco de Fisabio de ADN de la Comunidad Valenciana, que se creó un banco público de ADN de la Comunidad Valenciana para buscar los restos de los represaliados del franquismo con sus familiares, y también se nos incluyó las víctimas de bebés robados en ese banco de ADN, que prácticamente tenemos todas las asociadas, las muestras depositadas en ese banco de ADN, que es público, y para que ese banco de ADN sea efectivo le pedimos a la Generalitat que lo hiciera público, y creó un anuncio publicitario que se llegó a emitir muy poquito en la televisión autonómica, un anuncio publicitario de que se robaban bebés en la Comunidad Valenciana, y que si alguien tenía sospecha de que podía ser adoptado, que se podía poner en contacto con la Consellería, con las asociaciones, para dejar su muestra de ADN. O sea que había un camino hecho. Pues llegó este gobierno que tenemos actualmente y lo primero que hizo fue derogar la Ley de Memoria Democrática. Y luego pues tenemos, de lo que llamamos de legislatura, es un gobierno del Partido Popular y Vox, que Vox es el único partido negacionista de todas estas historias y que está en contra de esto, pero bueno,
ha creado la ley de Concordia, que está actualmente en vigor, que deroga la ley de memoria democrática. Nosotros estamos en contacto con ellos, no nos están diciendo que no nos van a hacer, no nos hacen caso, dicen que sí, que van a continuar con las exhumaciones y con las pruebas de ADN, pero estamos en este proceso de que no nos están diciendo que no, pero también nos faltan avances de que confirmen de que lo van a hacer. Tenemos en estos momentos la última fosa de represalios del franquismo que se finalizó, que se hizo con el dinero ya pagado de la legislatura anterior. La última que quedaba por abrir se cerró, se finalizó la exhumación en febrero de este año, hace poco más de un mes. En esa fosa salieron 35 restos de bebés que están identificados y están en el depósito, en el laboratorio de la empresa de arqueología, y están todos en cajas diferentes, cada uno en su caja correspondiente, los 35 individuos completos, esperando a que la Consellería envíe a los antropólogos del laboratorio para tomarles las muestras de ADN y compararlas con las madres que hay allí ya. Si todo esto se hace, es una demostración de que se pueden hacer los 8.000. Y estamos en este proceso, que no nos están diciendo que no, pero estamos a la espera de que lo hagan. De todas formas, por ejemplo, Paco, yo creo que también que con los datos que vais entresacando se concluye que esto era una práctica sistemática. Que es lo que interesa en el sentido de que se considere como una desaparición forzada y un crimen de lesa humanidad para que no prescriba. Te digo esto porque, claro, por ejemplo, vosotros os habéis dado cuenta que el porcentaje de bebés y de fetos que había en el cementerio de Alicante era muchísimo más elevado que en otros cementerios. Que, por ejemplo, que la procedencia de los bebés no era uniforme, o sea, que eran de ciertas localidades. O sea, se parecía que se morían solo los bebés de unas localidades y no de otras, ¿no? O sea, a eso me refiero, que con los datos que vais vosotros trabajando, realmente sí que se puede de alguna forma constatar o deducir que se trataba de una práctica sistemática, ¿no? Por lo menos hay indicios de que algo raro había, ¿no? Porque las pruebas definitivas no las podemos tener, pero cuando metemos en una base de datos toda la información que hemos sacado de estos 8.000 enterramientos en las fosas comunes, información de qué localidades proceden, los familiares, de qué hospitales provienen los restos mortales y las edades de los bebés, pues ahí nos da una serie de preguntas muy concretas. O sea, pues, en nuestra comarca, por ejemplo, la comarca que pertenezco yo, que es la que más conozco, tenemos un pueblo que tiene en el año 51, según el censo, según el Instituto Nacional de Estadística, habían 14.000 habitantes en ese pueblo y solamente tenía, bueno, en el cementerio hay 9 casos de enterramiento de bebés de esa localidad. Pero el pueblo de al lado, que tenía 4.000 habitantes, que está a 3 o 4 kilómetros de allí, tiene 42. El otro pueblo que está a 12 kilómetros tiene 24. Entonces, no sé, con una población de 3 a 5.000 habitantes. No tiene relación. Esto nos da a entender, nos da la sospecha de que en estas localidades pues existía algún contacto de la trama que operaba en el hospital con las religiosas correspondientes que blanqueaban a los bebés a través de los orfanatos o de las casas cuna. Pues había una relación con algún sanitario de esas localidades o con alguna entidad religiosa de esas localidades que pasaba la información de esa familia que se había quedado embarazada, o que podía ser una familia numerosa, o que era una familia muy humilde, o que era una familia que no venía a misa, o que era una familia que era familiares o descendientes o derivados de los republicanos o de izquierdas, o que sus padres o su hermano fue un maestro. Siempre familias sospechosas de algo en la que no encajaba la teoría del gen rojo. Y eso es lo que nos da un poco la información que nos transmite esta base de datos. Porque no tenemos en nuestra asociación ningún caso de bebé fallecido de una parte de acomodada. Perdona, otro dato también que me parece muy significativo es que justo ya en los años 80 el porcentaje de bebés y de fetos desciende drásticamente. Sí, los primeros años, los años 50, 60 sobre todo, los 60 y hasta mediados de los 70, el porcentaje de enterramientos anuales en el cementerio era del 24, el 26 o el 27%. Es decir, si en el cementerio había 1.700 enterramientos totales de personas adultas, pues el 24% era de bebés. A mí me sorprende esas cifras. O sea, durante un año y otro año y una década y otra década van entrando al cementerio el 20 y tanto por ciento de enterramientos de fetos y bebés y nadie se sorprende de esa cifra. Me parece sorprendente. Casualmente, a finales de los 70, cuando ya entran en vigor algunos cambios legislativos en cuanto a las adopciones, o los propios criminales van ya haciéndose mayores y van dejando de
de trabajar, pues va descendiendo, y de ese 24% hasta el año 90, 88, 90, que se queda en el 3%. Ya son cifras normales. Porque eso son respuestas también sospechosas y que deberían de investigarse más en profundidad. Fenomenal, de verdad, Paco, muchas gracias. Bueno, María José, por terminar un poco, para que los oyentes puedan empatizar contigo también, la incertidumbre y la impotencia prolongadas en el tiempo no van a menos, no menguan, sino que se acrecientan. Esto acrecienta vuestro sufrimiento mental de tal forma que ha sido equiparado a tortura y a malos tratos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por Naciones Unidas. ¿Cómo lo sobrelleváis? ¿Os sentís realmente existidas como víctimas de un delito o cabría esperar otro trato por parte de una democracia supuestamente plena? Bueno, pues se sobrelleva con mucho dolor y pena, que se mantiene en el tiempo sin cerrar ese duelo, y esa herida se va acrecentando sin de momento encontrar consuelo. Y entonces es tan triste ver a esas madres de la asociación que hoy en día tienen 80, 90 años, y las que van desapareciendo, como la mía el pasado año, como tantas otras, que ya tienen una determinada edad, que van yéndose con esa pena de no haber podido encontrar a sus hijos, de saber qué pasó, de saber la verdad, y las que viven, pues eso, son las que cada día llaman a la asociación y se sabe algo y viven con la esperanza como si fuésemos a encontrar a sus hijos y demás, bueno, con mucho dolor y impotencia de la situación, y para nada nos sentimos atendidos como sería necesario. No nos sentimos atendidos en absoluto, como víctimas de estos casos y de estos delitos. Bueno, pues esperemos que primero animaros por el trabajo que estáis haciendo y a seguir con ello, y en la medida que podamos, como habéis dicho, pues intentaremos que se conozca y difundir y todo este tipo de cosas para que, aunque sea tarde y cueste trabajo, pues vayamos conociendo esta verdad tan terrible. De verdad, muchísimas gracias por vuestro testimonio, porque además lo habéis expuesto de maravilla y es que es conmovedor. Yo la verdad que mira que había visto el documental y tal, pero es que me parece algo tan terrorífico que Sí, además es un dolor que sigue ahí en las familias. A mí me cuentan muchas madres que cuando llega el aniversario del hijo fallecido, o las navidades, o un acontecimiento, una comunión, una boda, algo, las típicas fechas importantes de toda familia, siempre hay una silla vacía. Es una ausencia presente constantemente. Y esto es una pena que no la pueden salvar hasta que no conozcan la verdad. Esto es lo que dice Amnistía Internacional, que manteniéndose este dolor dentro en el tiempo, sin esperanza y sin ninguna propuesta de solución, es lo que raya la tortura y los malos tratos. Y muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias y ánimo con la lucha. Y bueno, contéis con nuestra colaboración para lo que necesitéis. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Bueno, ya ha empezado la campaña de declaración y pago correspondiente del IRPF, pero Hacienda no es igual para todos y todas. Un año más tenemos unas casillas particulares para la Iglesia Católica y para fines sociales. Al marcarlas, retraemos unas cantidades de dinero público para asignárselo a la Iglesia Católica o a entidades particulares. Europa Laica propugna la eliminación de dichas casillas para que el dinero de todos y todas vaya exclusivamente a servicios comunes. Mientras no se eliminen, no marques ninguna. Para conocer los detalles del uso del dinero recibido, recomendamos ver el análisis de la memoria económica de la Conferencia Episcopal que ha hecho público Europa Laica y que puedes ver en laicismo.org. Con la llegada de la Semana Santa, vemos de nuevo actividades confesionales católicas en horario lectivo en muchos de los centros educativos andaluces.
Andalucía Laica está asesorando a familias cuyos hijos e hijas ven cercenado su derecho a la libertad de conciencia y el derecho constitucional a recibir una educación con el cumplimiento de los programas educativos y no sustituirlos por catequesis y actividades religiosas. En muchos casos, se están presentando denuncias a la Inspección Educativa y ante la opinión pública, así como al Defensor del Pueblo. Más información en laicismo.org. El profesor de Derecho de la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías, ha visto hace unos días vandalizada la puerta de su departamento con frases intimidatorias y ofensivas realizadas por elementos estudiantiles de ultraderecha. También parece ser ha recibido mensajes en su móvil y en su teléfono. La razón, sus opiniones sobre el uso del Valle de los Caídos. Andalucía Laica manifiesta su apoyo al profesor y alerta sobre el peligro del aumento de la ultraderecha ligada al ultracatolicismo del que venimos advirtiendo desde hace tiempo. Bueno, estas semanas estamos también asistiendo a la escandalosa resignificación del Valle de los Caídos, bueno, que ahora eufemísticamente ya vamos a llamar Valle de Cuelgamuros. Realmente anunciaban a bombo y platillo que se iba a resignificar y que iba a ser para todos, pero una vez más el PSOE nos impone la cruz, el credo y los benedictinos que van a seguir dentro. Para tratar este tema tendremos dentro de poco a Esther López Barceló y a Joaquín Urías, que acaba de mencionar José Antonio, para hacer un programa sobre esta resignificación. Bueno, espero que el programa de hoy os haya gustado. A mí la verdad que me ha conmovido profundamente. El documental que os hemos colgado también es fortísimo. Quizá al escucharlo, al verlo, pues lo que os comentábamos al principio, lo que os decía José Antonio, quizá os preguntéis a ver si os habéis visto inmersos en un caso análogo, conocéis algún caso análogo de un bebé desaparecido que dijeron que murió y quizás os preguntéis si estaría muerto o quizá incluso tengáis dudas si seáis o no seáis adoptados. En todo caso, si es así, contactad. Ya tenéis el mail de ABA, también tenéis el de Todos los bebés robados son mis bebés, de Soledad Luque, o nosotros mismos en laicismo.org, que haremos lo que sea, esté en nuestra mano para ayudaros. Un besazo muy grande, os escuchamos en 15 días. Hasta dentro de 15 días. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.